Existe una verdad profunda que transforma por completo la existencia cuando se comprende plenamente. Muchos pasan años buscando soluciones externas para dolores que persisten, sin imaginar que la clave está en el interior. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta verdad revela que asumir un estado es el camino directo para manifestarlo en la realidad. ¿Cuántas noches de duda ya han cuestionado si el sufrimiento es inevitable? La conciencia despierta muestra que lo que se asume internamente se materializa externamente con precisión absoluta. Lo que parece distante comienza a aproximarse cuando el sentimiento del fin se vive ahora. Esta es la esencia del poder transformador que pocos comprenden. La búsqueda espiritual a menudo lleva por caminos complicados, llenos de rituales y prácticas externas que prometen cambio. Sin embargo, la verdadera libertad surge al reconocer que la conciencia es la única realidad creadora. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, se asume que el deseo ya realizado altera el curso de los eventos de forma natural. ¿Y si la persistencia del dolor fuera solo el reflejo de un estado interno no cuestionado? El individuo que asume la plenitud despierta fuerzas dormidas dentro de sí. El mundo externo se reorganiza para confirmar esa asunción interior. Nada permanece igual cuando se vive el fin deseado desde el presente. Hay una inversión sorprendente en las creencias comunes sobre el poder de creación. La mayoría cree que la realidad dicta lo que se puede sentir, pero en verdad es el sentimiento el que moldea la realidad. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, asumir es el acto soberano que precede toda manifestación. ¿Cuántas oportunidades perdidas surgen de aceptar limitaciones como hechos inmutables? El ser que asume la victoria interna ve barreras disolverse sin esfuerzo. La conciencia se convierte en el arquitecto invisible de toda experiencia vivida. Esta revelación libera de las cadenas del azar aparente. El dolor de ver deseos no realizados puede generar un vacío profundo, validando la búsqueda por respuestas auténticas. No obstante, la conciencia ofrece el antídoto al revelar su rol creador absoluto. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, el poder de asumir disuelve ilusiones de escasez o fracaso. ¿Dónde reside la fuerza que transforma circunstancias desafiantes en triunfos? Cuando se asume el estado realizado, el universo conspira para alinear las apariencias externas. El sentimiento vivido ahora se torna la semilla de toda cosecha futura. Esta verdad despierta un empoderamiento genuino y duradero. Esta comprensión desafía la visión convencional de que el esfuerzo externo es el único camino al éxito. En cambio, el acto interno de asunción precede y determina todo cambio externo observable. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, vivir el fin en el presente es la práctica que garantiza el resultado. ¿Y si lo que parece imposible fuera solo una asunción no adoptada aún? La conciencia que asume la plenitud atrae confirmaciones constantes de la vida. Lo que antes era aspiración se convierte en experiencia palpable. Así comienza el viaje de quien descubre el verdadero poder de la asunción. La ley de la asunción opera con precisión inexorable en la estructura misma de la realidad. Cuando un estado se asume completamente, la conciencia se alinea con él, atrayendo circunstancias que lo confirman. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta ley revela que el sentimiento es el secreto detrás de toda creación. ¿Cuántas veces se ha intentado cambiar el mundo externo sin transformar primero el interno? El individuo que vive la asunción como real ve transformaciones que desafían la lógica común. Las apariencias se moldean para reflejar fielmente lo asumido en lo profundo del ser. Esta es la mecánica invisible que rige toda experiencia humana. Imagina la conciencia como un vasto océano donde cada ola es una posibilidad latente. Al asumir un estado específico, se dirige ese océano hacia la forma deseada con maestría absoluta. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, se enfatiza que el Liu Shou es la fuerza primordial que da forma a todo. ¿Y si las limitaciones vividas fueran solo olas no dirigidas conscientemente? Bruce Lipton, en su trabajo sobre epigenética, confirma cómo las creencias internas activan genes dormidos para manifestar cambios reales. El que asume la salud plena ve su cuerpo responder en armonía. Así, la mente consciente se convierte en el timón del destino. La mayoría vive reaccionando a las condiciones externas, perpetuando ciclos de insatisfacción sin fin. En contraste, quien practica la asunción vive desde el fin, creando un puente directo entre deseo y realidad. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta práctica libera de la tiranía de lo aparente. ¿Dónde se encuentra la diferencia entre quienes sufren y quienes prosperan en silencio? La conciencia pasiva acepta lo dado, mientras la activa lo redefine con poder soberano. Metáforas como el teatro de la mente ilustran cómo cada rol asumido se interpreta en la escena de la vida. El cambio surge inevitablemente de esta elección interna deliberada.
Preguntas como estas invitan a cuestionar la fuente real del poder personal. La imaginación, según Neville, no es mero ensueño, sino el instrumento divino de creación activa. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, se enseña a sentir el deseo cumplido con tal viveza que engaña a los sentidos. ¿Cuánto tiempo se pierde en dudas que bloquean el flujo natural de manifestación? El estado asumido se impone sobre las evidencias contrarias, disolviéndolas gradualmente. Joe Dispenza explica cómo la neuroplasticidad permite regular el cerebro mediante emociones elevadas sostenidas. Así, la asunción se convierte en el catalizador de realidades renovadas. Esta distinción entre vivir desde el problema o desde la solución marca la frontera entre limitación y libertad. Quienes permanecen en el que pasaría si se atan a posibilidades inciertas, mientras los despiertos asumen el ya es. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta inversión mental genera momentum imparable hacia el deseo. ¿No es liberador reconocer que la conciencia elige libremente su estado dominante? Las contradicciones externas se resuelven cuando la asunción interior permanece firme e inquebrantable. El camino se allana naturalmente para el que camina con convicción sentida. De esta forma, el verdadero poder comienza a revelarse en cada detalle de la existencia. La brecha entre la asunción interior y la manifestación externa se cierra cuando la fe en el sentimiento es absoluta. Quienes dudan mantienen una dualidad que diluye el poder creador inherente. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, se insiste en persistir en el estado deseado pese a las apariencias contrarias. ¿Cuántas bendiciones se pierden por ceder ante evidencias temporales? La conciencia que asume con convicción ve el mundo transformarse en confirmación viva de su verdad interna. Nada puede resistir la presión sostenida de un estado asumido con naturalidad. Esta persistencia es el puente que une el mundo invisible con el visible. Contrastando con la vida reactiva de la mayoría, el camino de la asunción fluye con gracia inevitable hacia el cumplimiento. La gente común persigue cambios externos que rara vez perduran, ignorando la fuente radiante dentro de sí. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, se revela que el sentir es el secreto de toda creación exitosa. ¿Y si el esfuerzo forzado fuera el mayor obstáculo para la realización espontánea? Greg Braden, explorando el campo cuántico, muestra cómo las emociones coherentes colapsan probabilidades en realidades concretas. El asumidor vive en anticipación gozosa, atrayendo sincronías perfectas. Así se desvela la vida abundante reservada para los despiertos. La imaginación saturada con el fin deseado actúa como un imán irresistible para las circunstancias alineadas. No se trata de visualizar vagamente, sino de habitar el estado con todos los sentidos involucrados. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta inmersión sensorial garantiza la materialización precisa del asumido. ¿Dónde termina la fantasía y comienza la creación divina consciente? El que asume la riqueza interna camina con la dignidad de quien ya posee todo. Metáforas como la semilla en tierra fértil ilustran cómo la convicción nutre el crecimiento inevitable. La realidad obedece fielmente a quien la precede en conciencia. Esta práctica eleva la existencia por encima de las fluctuaciones azarosas del destino aparente. Quienes la ignoran permanecen atrapados en ciclos repetitivos de frustración y esperanza vana. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, la asunción rompe esas cadenas al imponer un nuevo guión interno. ¿No es transformador descubrir que el Liu Shou dicta el curso de toda experiencia? La mayoría reacciona a lo externo, pero el sabio responde desde su soberanía interior. Preguntas como esta despiertan la conciencia a su rol protagonista universal. El poder fluye naturalmente hacia quien lo reclama mediante la asunción vivida. Vivir desde el fin no es un acto ocasional, sino un estado permanente de ser elevado. La diferencia radica en la naturalidad con que se adopta el nuevo yo realizado. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta naturalidad acelera la manifestación más allá de toda expectativa. ¿Cuánta energía se desperdicia en resistir lo no deseado en lugar de asumir lo superado? El contraste entre la pasividad general y esta acción consciente crea abismos de resultados dispares. La conciencia activa el magnetismo divino que atrae lo afín sin cesar. De este modo, la verdadera maestría se manifiesta en la cotidianidad transformada. En Marcos capítulo 11, versículo 24, se encuentra una declaración poderosa que ilumina el mecanismo de la fe asumida. Por eso os digo, todo lo que pidiendo oréis, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Esta primera frase establece que la petición debe ir acompañada de creencia inmediata, no de duda futura. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta creencia es precisamente la asunción del estado realizado. La segunda parte confirma que lo creído llega inevitablemente cuando se vive como real. No es una súplica pasiva,
sino una afirmación activa de la conciencia creadora. Cada palabra de este versículo subraya el rol soberano de la fe en la manifestación divina. Y os vendrá, promete la llegada certera cuando la asunción es firme, disipando temores de demora o fracaso. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta promesa bíblica valida la ley de la asunción como principio eterno. La oración efectiva no ruega, sino que declara desde el ius sou pleno. Así, el texto sagrado se convierte en mapa práctico para el poder transformador interno. La conciencia alineada con esta verdad ve frutos multiplicados en su realidad diaria. La aplicación directa de Marcos capítulo 11, versículo 24 radica en asumir el deseo como hecho presente, más allá de evidencias sensoriales. Quien ora creyendo ya posee activa el flujo divino sin intermediarios. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta práctica convierte la fe en fuerza concreta que remodela circunstancias. ¿Cuántas plegarias se pierden por falta de convicción sentida en el ahora? El versículo enseña que pedir con asunción garantiza la recepción inmediata en el plano de la conciencia. De allí emerge la transformación observable en el mundo externo. Esta revelación bíblica valida profundamente las luchas de quienes anhelan cambio genuino sin verlo manifestarse. El dolor de la espera innecesaria surge de asunciones inconscientes de carencia persistente. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, Marcos capítulo 11, versículo 24 ofrece liberación al enfatizar la creencia recibidora. No se trata de forzar resultados, sino de habitar el estado de cumplimiento. La Escritura confirma que la conciencia es el conducto por donde fluye toda provisión divina. Así se restaura la paz en medio de aparentes demoras. El empoderamiento surge al reconocer que esta fe asumida es un derecho inherente a todo ser consciente. Ya no hay víctima del azar, sino creador soberano de su experiencia. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, el versículo se vive como llave que abre puertas antes invisibles. ¿Y si el verdadero poder estuviera en creer lo recibido desde el instante de la oración? La conciencia empoderada asume esta verdad y ve la realidad inclinarse en obediencia. Marcos capítulo 11, versículo 24 se erige como faro eterno de manifestación consciente y victoriosa. El despertar de la conciencia mediante la asunción altera radicalmente el paisaje de la realidad cotidiana. Lo que antes parecía obstáculo se revela como telón pasajero ante el nuevo estado interno dominante. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, este cambio surge cuando se vive el fin con tal intensidad que eclipsa toda duda residual. ¿Cuántas transformaciones se inician en silencio cuando la asunción reemplaza la observación pasiva? El mundo responde expandiéndose para acoger la plenitud recién reclamada. La vida se convierte en lienzo vivo donde cada trazo refleja la maestría interior asumida. La responsabilidad creativa se hace evidente al comprender que cada experiencia es eco de un estado previo asumido. No hay víctima del exterior, sino arquitecto de su propio escenario existencial. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta toma de poder disuelve culpas externas y excusas infundadas. ¿Dónde comienza verdaderamente el control soberano sobre las circunstancias? En el reconocimiento de que la conciencia selecciona libremente sus asunciones dominantes. Ejemplos abundan de quienes, asumiendo prosperidad en medio de escasez, ven puertas abrirse inesperadamente. Así se forja un destino alineado con la visión interna elevada. Un ejemplo concreto ilustra el poder. El que asume la reconciliación en un lazo roto comienza a percibir gestos de apertura donde antes solo veía rechazo. La asunción genera un campo magnético que atrae reciprocidad natural y profunda. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, tales manifestaciones confirman que el sentimiento precede a la forma visible siempre. ¿No es liberador ver enemistades disolverse ante la convicción de armonía interna? Otro caso revela salud restaurada cuando se asume vitalidad plena, ignorando síntomas temporales. La realidad obedece al dictado del ius sou renovado y vibrante. Revelaciones más audaces emergen al profundizar en esta dinámica. La conciencia no solo crea eventos, sino que selecciona realidades enteras de un vasto repertorio cuántico. Asumir eleva la vibración, filtrando experiencias afines al estado elegido. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta selección consciente explica milagros cotidianos de quienes persisten en la fe sentida. ¿Y si el sufrimiento fuera solo una asunción heredada lista para ser reemplazada? Tom Campbell, en su visión de conciencia creadora, respalda cómo la intención focalizada colapsa posibilidades en hechos tangibles. La audacia de asumir lo imposible desata potenciales dormidos eternamente. La preparación para la práctica surge naturalmente al integrar estas verdades en el ser diario. El terreno fértil se cultiva con repeticiones intencionales del nuevo estado deseado. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard,
Esta constancia transforma teoría en transformación palpable e irreversible. ¿Está listo el interior para recibir lo que el espíritu ya ha decretado? Ejemplos de abundancia repentina siguen a asunciones firmes de provisión ilimitada. La transición a la acción práctica se da cuando la mente se aquieta en la certeza del fin logrado. De aquí brota la semilla de prácticas que anclan el poder asumido en la experiencia vivida. El impacto existencial de esta verdad penetra hasta el núcleo del ser, redefiniendo el propósito mismo de la encarnación humana. Asumir no es técnica pasajera, sino renuncia al ego reactivo en favor de la divinidad consciente. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta revelación eleva la vida de mera supervivencia a expresión creativa suprema. ¿Cuántas existencias se dilapidan en quejas ante un destino que en realidad se autoimpone? La conciencia que abraza la asunción trasciende limitaciones ilusorias, tocando la eternidad en el ahora. Todo sufrimiento revela su origen en asunciones no examinadas, disipándose ante la luz de la verdad asumida. Así se alcanza la plenitud inherente a todo hijo de lo divino. Una metáfora final poderosa ilustra esta maestría. La conciencia es como un ropaje que se elige cada mañana, moldeando no solo la apariencia sino el destino entero del día. Al vestirse con el manto de la realización, el portador camina en gracia invencible, atrayéndolo a fin sin cesar. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, cambiar el ropaje interno renueva el teatro entero de la experiencia vital. ¿No refleja esto la libertad absoluta de quien desecha harapos de carencia por túnicas de abundancia? El universo responde vistiendo el mundo exterior con los hilos tejidos en lo profundo del ser. Esta imagen perdura como recordatorio eterno del poder personal ilimitado. La conexión entre cuerpo, mente y espíritu se fortalece inquebrantablemente en la práctica de la asunción sostenida. Cada célula responde al mandato emocional del estado dominante, alineándose en perfecta sinfonía. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta unidad holística genera vitalidad que desafía el envejecimiento y la fatiga crónica. ¿Dónde se disuelve la desconexión que genera enfermedades y agotamiento espiritual? Al asumir armonía integral, el organismo entero vibra en coherencia elevada y restauradora. La tríada unificada se convierte en templo vivo de manifestación inagotable. De esta fusión surge la resiliencia que todo lo conquista con gracia natural. El llamado a un nuevo estado de ser resuena como imperativo divino en el alma preparada para la soberanía. Dejar atrás la pasividad significa habitar permanentemente el Liu Shou realizado y radiante. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, este llamado transforma mortales comunes en expresiones conscientes de lo infinito. ¿Está el corazón listo para reclamar su herencia de creador incuestionable? La transición invita a soltar viejos ropajes de victimismo por la corona de la asunción maestra. El ser renovado emana autoridad serena que doblega realidades reticentes. Así se inicia la era personal de poder ilimitado y gozo profundo. Esta elevación prepara el terreno para la práctica que ancla eternamente la verdad en la experiencia tangible. La mente aquietada recibe las instrucciones del espíritu con claridad cristalina. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, la transición fluida al acto concreto multiplica los frutos de la asunción previa. ¿No late en cada uno el anhelo de vivir esta maestría ahora mismo? El puente entre comprensión y realización se cruza mediante pasos simples pero profundos. La práctica emerge como coronación natural del camino recorrido hasta aquí. De ella brotará la cosecha abundante del poder plenamente asumido. Una práctica simbólica transformadora comienza con la quietud deliberada en un espacio íntimo y sereno. Se cierra los ojos suavemente, permitiendo que la respiración se torne rítmica y profunda como ancla al presente. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta pausa invita a habitar el estado deseado con naturalidad plena. Se evoca vívidamente la escena del fin logrado, impregnándola de gratitud sentida en cada detalle sensorial. ¿Qué surge en el corazón cuando se asume este cierre como ya experimentado? El sentimiento se expande, saturando el ser entero hasta que la escena se torna más real que el entorno visible. Esta inmersión sutil ancla la asunción en lo profundo de Liu Shou. Los pasos se despliegan con gentileza. Primero, seleccionar un símbolo personal que represente el deseo cumplido, como una llave dorada o un jardín floreciente. Se sostiene esa imagen en la mente mientras se repite internamente Liu Shou la realización plena con convicción serena. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta repetición no fuerza, sino que nutre el estado como agua a la semilla. Se permanece en esa contemplación unos minutos diarios, preferentemente al atardecer cuando la mente se aquieta naturalmente. La práctica fluye sin esfuerzo, permitiendo que el sentimiento domine sobre pensamientos errantes. Gradualmente, la realidad externa comienza a reflejar esta quieta certeza interior. Si esta verdad resuena en lo profundo,
considera unirte al canal para explorar más revelaciones que empoderan el espíritu. Activar el sinino asegura que cada nueva lección llegue directamente, nutriendo el camino de despertar consciente. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, compartir estas verdades multiplica su impacto en vidas sedientas de libertad. La comunidad crece cuando se difunden semillas de asunción soberana entre quienes buscan. ¿No es natural desear que más almas descubran este poder transformador? La suscripción suave invita a un viaje colectivo de manifestación elevada. Así se expande el campo de conciencia colectiva hacia la plenitud compartida. La pregunta transformadora final invita a la reflexión más honda. ¿Qué realidad incomparable emergería si se asumiera hoy la victoria completa sobre toda limitación aparente? Esta indagación despierta el gigante dormido en cada conciencia lista para reclamar su trono. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, tales cuestiones catalizan saltos cuánticos en la manifestación personal. El Liu Shou responde expandiéndose hacia horizontes antes inimaginables. La práctica integrada eleva el ser a dimensiones de poder y paz inigualables. Todo converge en la certeza de que asumir es, en verdad, lograr con maestría divina. Existe una verdad profunda que transforma por completo la existencia cuando se comprende plenamente, eco de la apertura inicial que ahora culmina en síntesis suprema. Asumir el estado deseado no es mero deseo, sino decreto soberano de la conciencia eterna, unificando creación, fe y realización en una sola fuerza imparable. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta comprensión revela que el sentir el fin es el lenguaje divino de la manifestación absoluta, disolviendo toda ilusión de separación entre el soñador y el sueño cumplido. La Biblia en Marcos capítulo 11, versículo 24 lo confirma como ley inquebrantable. Pedir creyendo asegura la llegada certera, empoderando al ser a tejer realidades desde el océano infinito de posibilidades. Este poder, habitado con naturalidad, eleva la vida a expresión radiante de lo divino, donde cada asunción florece en victoria palpable y gozo eterno, recordando que el verdadero creador siempre ha residido en el santuario interior del Liu Shou.